Aquí estamos, Padre. Hoy confiamos en ti. Tú que has sido fiel. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiamos. Y en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Creemos en tu palabra. Sabemos que tú mueves montañas, que tú abriste el mar, que vas delante de nosotros abriendo camino. Creemos en tus promesas. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez.
Y en esta mañana estamos hablando en este mes de abril, un tema que hemos denominado un grato refugio. Porque Dios es nuestro refugio. Si usted tiene una necesidad, si tiene un problema, si tiene un plan, un proyecto, un propósito, no hay lugar más confiable para depositarlo que en Él. Esa era la parte donde usted decía amén. No hay lugar más confiable para depositar nuestros planes, proyectos y propósitos sino Él. Y porque Dios es tu refugio, Él es tu escudo, Él es tu fortaleza. En el mundo se usa una expresión. Y es una expresión que denota o que muestra que a veces nosotros estamos como en la guerra, en la batalla, en la lucha. Y esa es la expresión, ponerle el pecho a la brisa. ¿Quién ha usado esa expresión alguna vez? ¿Cómo va, no? Aquí poniéndole el pecho a la brisa. ¿Qué significa esa expresión? Significa que usted está, como decimos literalmente los colombianos, está frenteando las situaciones. ¿Sí o no? Está enfrentando los retos, está enfrentando las cosas. Pero como hablamos hace algún tiempo, el ser humano es de la creación de Dios el ser más inerme, más indefenso que hay. Usted ve, por ejemplo, en el caso de los vacunos, y usted ve que Dios les dio a ellos cachos. ¿Y esos cachos son para qué? Para la defensa, la protección. Por eso en los campos, en el campo, la gente usa unos cuernos en las casas, en la finca. ¿Lo han visto alguna vez? Que usted llega y ve unos cuernos ahí de tal vez un toro, una res, una vaca, no sé, a veces un búfalo. Y lo que demuestra eso es como la protección sobre ese bien, sobre esa casa. Porque nosotros no tenemos, los felinos, por ejemplo, tienen garras, ¿cierto? Los caninos tienen colmillos. Y nosotros no tenemos ni garras, ni colmillos, ni cuernos. Somos el ser más indefenso de la creación. De manera que cuando usted enfrenta las cosas en sus fuerzas, y por eso cuando ya empezaron las conquistas, las batallas, el hombre empezó a tener la necesidad de protección. Y empezaron a crear escudos, empezaron a crear armaduras, todo para protegerse. Y hemos llegado a algunas naciones, por supuesto, no todas en el mundo, que ya como las amenazas se han ido desarrollando, entonces la tecnología ha ido creciendo. Y entonces hay naciones que ya tienen escudos antimisiles también. Pero hay una necesidad de estar protegidos, de estar guardados del peligro, de los retos, de los desafíos que nos propone la vida a diario. Y ahí es donde necesitamos una cobertura. Ahí es donde necesitamos una protección. Usted no necesita una mata de sábila detrás de la puerta para que proteja su casa, o unos cuernos ahí de una vaca para que proteja a su familia. Usted ha venido a refugiarse en el grande, en el santo, en el poderoso. Usted está en un lugar seguro, amén. Y por eso necesitamos esa experiencia personal con Cristo, porque Él es nuestro refugio, Él es el único refugio seguro.
Por favor, dígale al que tiene a su lado, dígale esto, dígale, no necesitas ponerle el pecho a la brisa, porque Dios lo hace por ti. No necesitamos ponerle el pecho a la brisa, porque Él es nuestro escudo. Él dijo en su palabra, yo iré delante de ti. Y necesitamos esa experiencia con Dios. Necesitamos la experiencia con el Dios que es nuestra seguridad, con el Dios que es nuestro escudo, que es nuestra fortaleza, con el Dios que pelea por nosotros. No necesitamos pelear. Él ha prometido que lo hará por nosotros. Pero necesitamos, como les decía, esa experiencia con Cristo. Y dice allí el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 36. Dice allí la palabra de Dios. Uno de los fariseos, ya hablamos de quién eran los fariseos en el mes de febrero. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, la Nueva Traducción Viviente dice que tenía fama de pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Y luego dice el Señor en su palabra, verso 47, refiriéndose a la mujer, porque hubo un conflicto ahí. ¿Qué derecho tenía esa mujer pecadora a tocar a Jesús? ¿Qué derecho tenía esa mujer con mala fama a acercarse al santo? Y entonces en el verso 47 dice el Señor, por lo cual te digo que sus muchos pecados, ¿qué? Le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Verso 50. Pero él dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Mis hermanos, nosotros en la vida hemos cometido muchos errores. ¿Quién ha cometido errores aquí alguna vez? Hemos cometido muchos errores. Hemos cometido errores en lo personal, en lo familiar, en lo financiero. Hemos cometido muchos errores. Y muchos de esos errores que hemos cometido han traído consecuencias a nuestra vida. A veces consecuencias físicas, a veces consecuencias en la familia, en los hijos, en la vida personal, en lo anímico, en la autoestima. Y este pasaje nos habla de eso, de una mujer que estaba llena de dolor en su alma, llena de tristeza en su corazón, porque todos los errores traen consigo dolor, culpa, pena.
La Biblia dice que esta mujer no entró sonriendo ahí, pelando la muela. ¿Cómo dice la escritura que entró ella? Dice que entró llorando. Entró llorando. Porque los errores producen dolor, los problemas causan dolor, aflicción. Esta mujer entró afligida, pero vamos a ver más adelante que esta experiencia de aflicción era necesaria para ella. Y a veces esas aflicciones son necesarias para nosotros, para Dios tratarnos, para Dios moldearnos, para Dios a veces quitar lo que no es y producir lo que Él quiere producir. Y esta mujer, dice la escritura, entró, llegó allí a la presencia de Dios. Esos pecados, esas fallas, la habían alejado de Dios, la habían apartado del Señor. Y a veces es necesario que tengamos presente esto: Dios nunca se alejará de ti. Dios nunca te dejará. Hay una palabra que se refiere a Dios, y es que Él es un Dios y ha establecido un reino inconmovible. Diga conmigo, inconmovible. Significa esa expresión que no se mueve, que no cambia, que no se trastorna. Porque a veces nosotros en medio del dolor sentimos que Dios está lejos de nosotros. Pero Él es un Dios inconmovible. Eso quiere decir que Él siempre ha estado y seguirá estando en el mismo lugar. Pero el pecado es el que nos aleja. Es el pecado el que nos va alejando. Es esa sensación de que le hemos fallado a Dios, esa sensación de que ese peso, esa carga es demasiado grande, que no vamos a poder vivir como Él nos pide, y entonces decidimos alejarnos. Y hay gente que decide dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de venir a la iglesia, dejar de escuchar alabanzas, y se va alejando. Se va alejando, pero el enemigo le mete una idea, y es que Dios se alejó de él. No, Dios no se aleja de ti. Él dijo en su palabra: y yo estaré contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él ha prometido y Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Pero el pecado nos va alejando. Y esta mujer, una buena mujer, tal vez malas compañías la fueron apartando de Dios. Yo tengo algo presente, yo tengo algo claro. Nadie se propone en la vida fracasar. Nadie se propone en la vida ser un pecador. Nadie se propone en la vida destruirse a sí mismo. Sin embargo, el pecado nos va alejando. El pecado nos va apartando de Dios. Ahora, yo quiero permitirme leer los versos 36 y 37. Y dice la palabra en el verso 36: y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado a la mesa del fariseo, se sentó a la mesa. Y entonces una mujer de la ciudad, que tenía fama de pecadora. Tenía fama de pecadora. Cuando yo estaba joven, un profesor me dio una clave en la vida, que yo quiero compartírsela a ustedes, porque es una clave que te va a abrir puertas o te va a cerrar puertas. Decía: hazte fama y échate a la cama. Hazte fama y échate a la cama. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de construir su futuro. La responsabilidad de construir lo que quiere, lo que anhela. Y hay gente que crea buena fama y hay gente que crea mala fama.
¿Qué fama había creado esta mujer? La fama terrible. Dice, era pecadora, por no decir que era, ¿no? Terrible. Imagínese usted esa mujer por donde fuera, escuchar los murmullos de la gente. Mira, ahí va la bandida. Porque en Israel en los tiempos bíblicos las ciudades eran pequeñas, eran pueblos. Y hay otra frase que dice, pueblo chiquito, infierno grande. ¿Sí o no? ¿Y usted se acuerda de esa época donde usted en el barrio, cuando estábamos pequeños, sabíamos los problemas de todo el mundo, sabíamos las embarradas de todo el mundo? Imagínese ese pueblo diciendo, murmurando, ahí va la pecadora. Y muchos de nosotros tal vez hemos creado una fama. Tal vez usted no lo sepa o tal vez lo sepa, pero ahí está la fama del mal geniado, del irresponsable, del incumplido, del perezoso, allá va la chismosa, vea. Ella no tiene don de lenguas, pero tiene una lengua que parece un don. Y empieza esa murmuración, esa crítica. Tal vez muchas personas te han hablado y te han dicho, es que tú tienes fama de mal geniado. Tal vez a usted alguna le ha dicho, ve, a mí me han dicho que usted era de un genio terrible, pero ahora que lo conozco, pues lo compruebo. No, mentira, le dice no, pero ahora que lo conozco, tal vez me doy cuenta que no era así. Pero a veces nuestro nombre está asociado al fracaso. Nuestro nombre a veces está asociado al conflicto, al problema. Vea, allá va el endeudado. Allá va el endeudado, ese pobre, allá va el pobre. A veces hasta las madres se refieren hacia los hijos. No, mi hija, pobrecita, no, a ella le tocó con un hombre terrible. ¿Sí? A veces la mamá también dice, ay, pobrecito mi hijo, le tocó con una mujer que le pega, que lo regaña. Pero nuestro nombre a veces está asociado a eso, al afanado, al ansioso, al impaciente. Y esta mujer, su nombre estaba asociado al fracaso, al pecado. Dice, tenía fama que era pecadora. Por eso necesitamos una experiencia personal con Jesucristo. Porque 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, sigue siendo el mismo. ¿Cómo dice? Nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí algunas son hechas nuevas. ¿Y aquí qué? Todas son hechas nuevas. Esta mujer sabía que tal vez la gente la iba a recordar por los siglos de los siglos como la pecadora. Pero a ella no le interesaba eso. A ella le interesaba era restaurar su comunión con el Señor. Y a veces nosotros, mis hermanos, estamos demasiado preocupados por los demás. Por favor, dígale que tiene a su lado, dígale, no se preocupe tanto por los demás. A veces nos preocupamos demasiado por los demás. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir de nosotros? A veces nosotros estamos demasiado preocupados. Venga, ¿usted ahorita es cristiano? No, cristiano, no, es que a mí me llevan a la fuerza. ¿Sí o no? Y a veces estamos demasiado preocupados por lo que la gente va a decir, si dice, si no dice. Por eso me encanta esta mujer. Por eso me encanta esta mujer, porque ella no estaba invitada a la fiesta. Ella se coló ahí entre ellos, pero tenía su propósito claro. Estaba ahí detrás del Señor, detrás de la mesa, esperando a qué hora se iba a sentar el Señor. Y ella visualizó solo a Cristo. Solo a Cristo, ni siquiera visualizó al que estaba ahí, al dueño de la casa. Ella decidió poner sus ojos,
su corazón en Jesús. Y dice la Escritura que tuvo que superar su propia crisis, tuvo que superar a los demás para ver la gloria de Dios. Y a veces necesitas superar tu crisis si quieres ver la gloria de Dios. A veces necesitas superar tus temores, tus miedos, tus inseguridades para ver la gloria de Dios. Hace poco estaba hablando con un amigo, un empresario, y me dijo lo siguiente, me dijo: pastor, yo estoy teniendo una experiencia muy bonita con el Señor. Y mi experiencia es que estoy aprendiendo a descansar en Él, a confiar en Él. Y yo lo veía en su oficina, 80 empleados, todo porque lo conozco hace muchos años. Y tal vez cuando tú ves una persona así, tú dices: esta persona no tiene problemas, todo está bien. Me dijo: pastor, le voy a contar un testimonio que me pasó la semana pasada. Me dijo: la nómina de mi empresa son 130 millones de pesos mensuales. Son 130 millones de pesos mensuales. Esa es la nómina que yo pago. Me dijo: y hace 10 días me ocurrió que tenía que pagar la nómina. Llegó el día de la nómina y tenía solo 40 millones en la cuenta. Decía, y yo me angustié, yo me preocupé, algo dentro de mí trató de rebelarse, algo dentro de mí trató de asustarse. Pero me dijo: pero yo he aprendido a descansar en Dios. Dígale que tiene a su lado, dígale: tienes que aprender a descansar en Dios. Dígaselo así: tienes que aprender a descansar en Dios. Dígale esto que él no lo sabe, dígale: Dios sabe lo que necesitas antes que se lo pidas. Y él dice que se puso a orar y a decirle: Señor, yo voy a descansar en ti, te entrego esto, hasta que tuvo la paz de Dios. Sin embargo, dijo: voy a ir hasta el banco, voy a ir con las tarjetas de crédito, sacar unos avances, a ver si puedo completar lo que más pueda. Me dijo: pastor, tomé el carro y me fui. Y cuando llegué al banco, recibí una llamada. Y esa llamada me decía que ya habían entrado 100 millones de pesos. Ya tenía para pagar la nómina y más. Yo creo que el Señor se merece un aplauso por eso. Porque Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que necesitas. Él conoce tus problemas, tus necesidades, tus aflicciones. Y a veces nosotros nos angustiamos por 30,000, por 50,000, por 100,000, por 200,000. Pero Él es Dios, y Él es el Dios más que suficiente para nuestras necesidades. Pero tienes que aprender a poner tus ojos en Él. Y esta mujer estaba enfocada en el Señor. Dice: cuando ella se enteró, voy a permitirme leer el verso 37 y 38 en la nueva traducción viviente. Dice: cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume y llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos y también se los besaba y se los ungía con perfume. Llegar a los pies de Jesús, mis hermanos, significa rendición y entrega. Para una experiencia personal con Jesucristo, necesitamos rendirnos y entregarnos. La palabra rendición significa que estamos dispuestos, que ya no queremos luchar más en nuestras fuerzas. Cuando esta mujer entró llorando, entró afligida diciendo: ya no puedo más,
con este peso. Ya no quiero seguir cargando esto sobre mis hombros. Y a veces Dios tiene que permitir cosas para que te rindas a sus pies. A veces Dios te va a permitir que le sigas poniendo el pecho a la brisa hasta que te canses. A veces hay algunos que tienen el espíritu de Jack, el del Titanic, ¿no? Ahí con el pecho a la brisa así. Pero te vas cansando, vas sintiendo fatiga, vas sintiendo que no puedes más. Y esta mujer poniéndole ahí varios años hasta que ya no pudo más. Por eso entró, fue llorando, rendida a sus pies. Dice, inmediatamente entró llorando y ahí se arrodilló a los pies del Señor. Y lloraba y se quebrantaba y se le olvidó absolutamente todo lo que estaba sucediendo alrededor. Y a veces nosotros necesitamos esa experiencia. Cuando vengas a la iglesia, olvídate de todo lo demás y ríndete al Señor. Porque a ver, hermanos, aplaudan. Uy, no, qué oso que me vean aplaudiendo. Vamos a danzar al Señor. Uy, no, qué oso que me vean danzando. Y a veces por eso venimos y nos vamos iguales, porque no estamos rendidos a sus pies. Ahora, la segunda palabra es entrega. Y la entrega está aquí relacionada con lo que ella llevaba. Dice la Biblia que llevaba un perfume de gran precio. Otro de los evangelistas diría que ese perfume tenía el costo de 1 año de salario. 1 año de salario. O sea, el pachulí que usamos nosotros, nada que ver. Un perfume costosísimo. Un perfume de, si estuviera en nuestra época, tal vez 4, 5, 6 millones de pesos. Porque Dios desea todo de ti. A Dios le agrada que le des lo mejor. Dígale esto al que tiene a su lado, por favor. Dígale, a Dios le agrada que le des lo mejor. Repítaselo, a Dios le agrada que le des lo mejor. A veces nosotros queremos lo mejor, pero no entregamos lo mejor. En una ocasión un hombre estaba en la iglesia orando, ahí adorando a Dios. Tenía 800,000 pesos en el bolsillo y el Espíritu Santo le dijo, quiero que me ofrendes eso. Quiero que me ofrendes lo que tienes en tu bolsillo. Y él empezó, apártate de mí, Satanás. Fuera, te reprendo. Se trató de meter las manos en los bolsillos, pero tenía cocodrilos, entonces no. Y salió. Me dijo, pastor, yo salí de la iglesia con una sensación rara. Salí con una sensación extraña en mi corazón. Como una frustración, porque algo de mí quería hacerlo, pero otra parte no. Salió y tal vez 300, 400, 500 metros más adelante, lo detuvo la policía y le hizo un comparendo por ese valor. A veces Dios va a probar tu corazón. Dígale, es el que tiene al lado que necesita saberlo. Dígale, Dios a veces probará tu corazón. Dios no necesita nada de nosotros, mis hermanos, pero Él a veces nos prueba. Él a veces te dice, envíale esta semana a tu mamá 1,000,000 de pesos. Las madres perdieron la oportunidad de decir amén. Ya no, ya eso no lo va a repetir. Dios a veces pondrá en tu corazón, llama a tu hermano y siémbrale. Dios a veces pondrá en tu corazón decirle, mira, ¿sabes qué? Esta noche coge a tu esposa, cómprale un vestido, unos zapatos, un perfume y llévala al mejor restaurante. ¿Cierto? Dios pone esas cosas en el corazón. Y cuando eres sensible a Él hay bendición.
Y esta mujer fue sensible. Dios puso en su corazón. ¿Quién sabe esta mujer cuánto tiempo estaba allí preparándose para su encuentro con el Señor? A veces hay personas que, pastor, yo quiero ir al campamento. ¿Y cuánto cuesta? No tanto. Uy, ¿por qué tan caro ese campamento? Uy, qué caro eso. ¿Pero acaso Dios no merece lo mejor? Él merece lo mejor. Y entonces esta mujer, un año ahí ahorrando para entregárselo a Él. Eso se llama entrega, mis hermanos. Significa darle lo mejor de tu tiempo, de tu corazón, de tu disposición para Él. Esa era la parte donde se decía amén. Lo mejor de nosotros para Dios. ¿Por qué nos avergonzamos de danzar en la iglesia si cuando estábamos en la familia, cuando estamos en Mundo Aventura, 31 de diciembre, no te da vergüenza bailar a Pastor López? ¿Sí o no? ¿No te da vergüenza? ¿No te penaba eso? Gracias a Dios todo ese viejo hombre está muerto, sepultado, ¿sí o no? Algunos no dicen amén, sino ojalá. Pero llegó a los pies de Jesús con rendición y entrega, rendición a sus pies. No llegó a pelear con Él, no llegó a entrar en conflicto con Él. Llegó a rendirse. Señor, ya no quiero pelear más en mis fuerzas. Señor, ya no quiero preocuparme. Hoy es un buen día para que usted le diga al Señor, Señor, ya no me quiero preocupar por esas deudas, por ese compromiso. Ya no me quiero preocupar más por ese hijo, Señor. Ya no me quiero angustiar más por el trabajo. Ya no me quiero angustiar más, Señor, por las cosas que necesito. Ya no me quiero angustiar más, Señor. Hoy te lo quiero entregar. Hoy me rindo, Señor. Estoy cansado de luchar en mis fuerzas. Señor, ya no quiero sentir. Hay gente que siente que si se enferma, la familia se va a morir de hambre. Porque ellos no ven a Dios como su proveedor, se ven a sí mismos como los proveedores. Por favor, dígale al que tiene al lado, dele un codacito y dígale, bájate de esa nube. Dígale eso, dígale, bájate de esa nube. Porque cuando Dios abre puertas, cuando Él abre, nadie las puede cerrar. Pero cuando Él cierra, nadie las puede abrir. Por eso, si hoy tienes puertas abiertas, es gracias a Él, no gracias a ti. Y se rindió a los pies de Jesús y le entregó todo, le entregó su corazón y le entregó lo mejor que tenía, sus ahorros de todo un año, se los entregó. Y esta mujer fue transformada por el poder de Dios. Verso 49. Jesús le dijo: a la mujer, verso 50, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Porque la fe es un escudo. Es un escudo. Cada uno de nosotros en esta mañana puede salir de este lugar con esta decisión. ¿Quién va a ser tu escudo? ¿Cuál va a ser tu escudo? ¿Va a ser tu pecho o va a ser Él? ¿Cómo vas a salir de esta reunión esta mañana? Y yo, muy bonita la palabra, pero voy a seguirle poniendo el pecho a la brisa. O vamos a salir de este lugar diciendo: yo quiero depender de Dios. Yo quiero depender de Dios. Ya no quiero depender de mí mismo. Yo quiero depender de Él. Señor, yo voy a descansar en ti. Tú eres mi escudo. Yo creo que Él es mejor escudo que nosotros, ¿sí o no? Yo creo que es mejor su pecho que el nuestro. Y entonces el Señor le dijo: tu fe es tu escudo.
Efesios 6 dice, rodeados o guardados con el escudo de la fe. Y es lo que el enemigo a veces ha querido golpear, nuestra fe. ¿Cuántos han sentido que el enemigo ha querido bombardearle la fe? ¿Se ha sentido que a veces el diablo, ¿para qué oras? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué te congregas? ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Qué ha pasado? Todo sigue igual. Y estos hombres, yo creo que seguían pensando lo mismo de ella. Yo no creo que ellos, después de ver esa experiencia, uy, ahí va la santa. Yo creo que seguían pensando, de pronto ya no le decían la bandida, decían, esta era bandida. Pero su comunión con Dios restauró todas las cosas. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Le dijo el bien más preciado que tenemos los hijos de Dios: la paz. Porque la paz de Dios te libera. El encuentro con Cristo te libera. La paz de Dios te restaura. Restaura tu corazón. Por eso esa es la diferencia entre una persona que batalla contra una enfermedad en su casa y el que batalla con una enfermedad en una clínica. Porque el que batalla en la clínica está bajo cuidado y por eso se llama paciente, porque tiene que aprender a ser tratado, tiene que aprender a confiar, tiene que aprender a esperar. Y Dios le dijo a esta mujer, le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Necesitamos esa experiencia con Jesucristo, una experiencia donde somos liberados de cualquier carga, de cualquier pecado, de cualquier angustia, y donde recibimos la paz de Dios, donde tenemos una experiencia con la paz de Dios. Tenemos una experiencia con el Espíritu de Dios. Y dice la Escritura que esa paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo creo que esta mujer, después de esta experiencia, no volvió a verse ni a ella misma ni a sus cosas igual. Yo creo que esta mujer salió como nueva de ahí. Liberó su corazón, derramó su corazón delante de Dios y esperó en Él. Es la experiencia que necesitamos como cristianos, como iglesia. Una experiencia con Jesucristo. Una experiencia que se renueva todos los días allí, renovando todos los días renovando tu comunión con Cristo. Todos los días allí diciéndole, Señor, te entrego hoy este día. Señor, hay cuentas que pagar, hay cosas que hacer, pero hoy te las confío todas a ti. Y la fe es proporcional, mis hermanos. Hay algunos que han creído a Dios por cientos de millones. Hay otros que han creído a Dios por millones. Hay otros que han creído a Dios por decenas de miles. Y hay otros que le han creído a Dios por miles. Pero sean miles o sean decenas de miles o decenas de millones, a muchos esas cosas nos angustian, nos quitan la paz. Pero Él es tu escudo, Él es tu proveedor. Yo quiero invitarlo esta mañana para que usted ponga sus ojos en Jesús, para que usted ponga sus ojos en Él, para que usted descanse hoy en Él. Descanse en Dios, abandónese en Él, abandónese en Dios, repose en Él. Él sabe tu necesidad, Él conoce tu anhelo, Él conoce tus peticiones, Él sabe lo que quieres, pero abandónate en Él. Yo quiero que en esta mañana tengamos esa experiencia con el Espíritu Santo.